Buenos días. Estamos analizando la semana política en Crónica Digital, como siempre, con Florencia Lagos, ¿no es cierto? Con Juan Andrés Lagos, una comunicadora, un periodista, integrante de la Comisión Política del Partido Comunista. Y a propósito de eso, Juan Andrés, ¿cuál es el diagnóstico que tiene el Partido Comunista de lo que viene de aquí sábado y domingo? ¿Cómo ven? ¿Cómo ven ustedes el escenario? Omar, ¿Qué pasa? ¿Cómo está? Buenos días. hola, buenos días, Omar, buenos días, Florencia. Mira, nosotros en verdad, eh, a ver, hay como hitos que son importantes de considerar. Yo creo que lamentablemente muchos estudios no los toman en cuenta o los toman en cuenta tangencialmente. Uno es que yo creo que el descontento social, la indignación social con lo que está ocurriendo en el terreno económico, en el terreno de las políticas públicas, con lo que está ocurriendo con el gobierno, también con parte de la oposición. Yo creo con otra oposición que tampoco logra plenamente dibujarse como alternativa. Estoy tratando de hacer el esfuerzo como analista, ¿no? Que le cuesta mucho porque está muy bloqueada desde el punto de vista mediático, de los grandes medios, no la muestran, pero también creo que es una oposición, me refiero a la más nítida antineoliberal, la más contundente, que creo que tampoco ha logrado ser plenamente visible. Eso yo creo que es un dato de realidad que lo digo porque creo que en este contexto de estado de excepción, de cierre, de pandemia, de pobreza que se va cada vez más incrementando, de carencias, esta indignación podría volcarse, creo yo, a lo menos en una parte significativa, a quienes muestran un camino de alternativa real. Ahora, el problema que tenemos para que eso ocurra es que la gente tiene que ir a votar. Y en estas circunstancias, yo no tengo ningún elemento como para decir que la gente se va a quedar en su casa por temor a la pandemia, o se va a volcar a votar porque a pesar de la pandemia cree que efectivamente con la votación va a lograr un cambio. Ese es el punto. Y tanto a la derecha como a la exconcertación, del punto de vista de sus intereses específicamente electorales, en realidad a ellos de alguna u otra manera les conviene un escenario donde vote menos gente. Ya quedó en evidencia en el plebiscito reciente que eh, la tendencia a la baja que venía desde mediados de los 90 y que no se detuvo, no se había detenido, solo desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista estadístico, se frenó y cambió radicalmente en el plebiscito reciente, donde votaron centenares de miles de personas más de las que votaban antes. Es una falacia decir que fueron jóvenes, no es cierto. No hay ningún estudio serio que indique que sea así. Sí, votaron más jóvenes, eso es verdad, pero dentro del universo de personas que volvieron a votar, hay una cantidad importante de personas que no son jóvenes, son más bien adultos, incluso adultos mayores, que yo creo que lo que ocurrió con esas personas es que volvieron a creer que con un voto, con un plebiscito, podían lograr lo que se logró, que fue instalar la idea de una nueva constitución en Chile y además una nueva constitución que debería ser redactada por personas que son electas mayoritariamente y totalmente por el pueblo y no un pedazo de parlamentaria y parlamentario y otra parte de ciudadanía. Eso fue rechazado rotundamente. Recuerden ustedes que en el plebiscito hubo un voto por convención mixta y ese voto fue rechazado, pero rotundamente. Incluso el voto por una convención mayoritariamente electa por la ciudadanía y por el pueblo superó al apruebo, cuestión que nadie esperaba. O sea, para ser responsables con los escenarios, porque yo creo que uno, cuando hace un intento de análisis, también tiene que asumir los errores, ¿no?
las visiones que no se realizan totalmente. Yo creo que muchos pensábamos que el voto por mixta y por convención, por la mayoría, por ciudadanía, iba a ser un poco más disputado, ¿no? Porque hubo mucha orientación de los grandes medios hegemónicos de la derecha y también de algunos sectores de la desconcertación por tratar de meter esta cuñita con la mixta. Incluso más de alguien pensó que la mixta, la gente podía confundirse y creer que era un voto por convención paritaria, es decir, igualdad de género. Cuestión que no era así, no tenía nada que ver con eso, pero digo porque creo que ahí lo que primó fue una visión generalizada de la ciudadanía en Chile que quería y que quiere una convención, insisto en este punto, electa mayoritariamente por la ciudadanía. Si ese clima electoral se vuelve a reflejar en estas elecciones, yo creo que debería expresarse principalmente en la elección de concejales y en la elección de convencionales. Por el tipo de sistema electoral que tenemos en Chile, que es bastante poco plural y democrático, a pesar de que algunos le rinden pleitesía, bueno, cada uno tiene ahí su análisis. Por el tipo de pactos que se produjeron, yo creo que sería positivamente sorprendente que la derecha perdiera algunos enclaves importantes que tiene hoy día. Estoy hablando de Maipú, Estación Central, en la causa de la región metropolitana, Santiago, en fin, la Florida. Hay que tener en cuenta de que la derecha en la región metropolitana tiene enclaves potentísimos. Ojalá que esto se produzca. Yo, Omar, Florencia, no tengo ningún dato estadístico ni estudio que muestre eso. Lo que sí tengo claro, porque he estado en campaña, es que en estas comunas que he mencionado en particular hay una importante, yo diría, recepción a las candidaturas antineoliberales. Importante. Importante. Yo no lo había visto en elecciones anteriores. Me parece es un dato novedoso. Porque claro, si uno seguía por el tema de las palomas y los afiches, es decir, la derecha arrasaría. Porque la derecha tiene tapizado Santiago y Chile de palomas y afiches. Tapizado. Y también tapizado los grandes medios. Y los medios que no son hegemónicos lamentablemente creen que el pluralismo juega para lado y lado. Entonces, en vez de potenciar las alternativas y las candidaturas antineoliberales, hacen una suerte de equilibrio. Entonces, fantástico, yo lo aplaudo de pie. O sea, nosotros cuando fui yo director del Siglo vivimos esa situación y era terrible, porque ¿cómo pueden decir ustedes que no hay pluralismo cuando ustedes mismos existen? Era como patético, porque en el fondo el Siglo daba la pelea a muerte para tratar de sobrevivir, pero como existía, era pluralismo. O sea, eso mismo no, yo creo que en Chile tenemos un déficit democrático grande en el terreno electoral y en el terreno mediático, y esas cosas influyen en las elecciones, influyen bastante. Entonces, no sé, por ejemplo, dado el sistema electoral, dado los pactos, no sé qué va a ocurrir, por ejemplo, en las elecciones de gobernadores, donde por el sistema de pacto, yo creo que la derecha va a tratar de sacar algunas gobernaciones, no creo que le vaya bien, pero creo que en el campo de las oposiciones me da la impresión de que por este sistema, por la dispersión de listas al interior de las fuerzas antineoliberales, que las hubo, o sea, tú tienes 3 listas antineoliberales que se han explicitado como tales, 3. Tienes una sola lista, que es la Concertación, más el Partido Progresista, una sola. Lo más probable es que producto de eso, en gobernadores regionales, en gobernaciones regionales, tengamos un resultado que yo creo que no va a ser muy propicio a la expresión antineoliberal, más bien se va a quedar en el campo de la oposición de la reformita al neoliberalismo, en el clientelismo electoral, en fin. Digo esto, Omar, porque yo dejo un punto, y ahí termino, un solo punto. Como no hay, por lo menos en este sector, capacidad de estudios, de análisis, dejo el espacio a la sorpresa positiva. O sea, a que
una ciudadanía que no ha sido medida, que no ha sido evaluada, que nosotros no hemos tenido la capacidad técnica política de evaluar y proyectar tendencias electorales, salvo las mecánicamente matemáticas, que para mí no sirven para nada en este momento, y casi nunca han servido, pero más en este momento. O sea, sacar tú el puñado de votos que tiene tal o cual y proyectarlo, yo creo que es casi irresponsable. Pero a lo mejor la sorpresa es que este votante, que de alguna manera ya se expresó en el plebiscito, vuelva a dar una muy positiva sorpresa desde el punto de vista de los resultados electorales. Dejo ese espacio como espacio posible, ¿eh? No, como espacio importante, pero ahí me quedo. Florencia. Bueno, creo que un punto clave justamente en estas elecciones es que ya se mencionaba el tema de la división de esta centro-izquierda, que en otros momentos sí ha competido de manera unida, a diferencia de la derecha, que esta vez incluso incluye al Partido Republicano y es un conglomerado muy sólido en cuanto a ir a esa competencia electoral, un sistema que ellos mismos manejan muy bien. Considero que eso no juega a favor de los cambios que exige la ciudadanía. También otro factor justamente es que este sistema electoral chileno, muy parecido al sistema de Estados Unidos, es muy injusto, porque en el fondo si tú no tienes libertad de difusión, no tienes libertad de expresión. Porque cómo compite precisamente, uno ve el Mercurio, justamente, los diarios principales, todos los canales de televisión, las radios, o sea, todo tomado por Chile Vamos, haciendo su propaganda, llamando por teléfono, persona por persona, mandándoles mensajes de textos personalizados. Esa maquinaria electoral no la tiene la izquierda antineoliberal. No la tiene porque no tiene los recursos, no tiene el dinero para echar a andar una maquinaria tan pesada como esa. Y en ese sentido ya se parte de la base de una antidemocracia porque no hay igualdad de condiciones para competir. Y eso justamente no lo señalan los medios de comunicación que se las han dado de los medios de comunicación hoy, voy a decir algo muy impopular, como la Red, por ejemplo, que hoy está catalogada por, obviamente, los medios de comunicación, sus voceros, y un poco una parte de la ciudadanía que se ha creído este cuento también, como el medio pluralista, democrático, etcétera. Pero no es así. Ellos tienen una línea editorial muy marcada, su dueño está en Miami, ayer abordaron, por ejemplo, el tema de Colombia y no hablaron de la intervención del gobierno de los Estados Unidos histórica en ese país y no lo van a hacer porque perderían su trabajo, así de sencillo. Perderían las becas en Estados Unidos, perderían los premios y todas esas cosas que les gustan a los periodistas que trabajan en esos medios. Los financiamientos también para investigar. Entonces creo que bajo esa lógica es muy injusto el escenario, la cancha donde se juega. Sin embargo, creo que a pesar de este escenario adverso, de la pandemia, de la manipulación de las encuestas que tratan de inducir a la opinión pública, creo que hay un pueblo cada vez más consciente y que se cree menos este juego de los medios de comunicación, donde todos los medios de comunicación que tienen canales de televisión hoy en la televisión nacional caen. No hay excepción, porque la Red también tiene un programa con Checho Irane llamando a usar el uso desproporcionado de la fuerza, entrevistando a los candidatos de ultraderecha, exaltando el pinochetismo. Entonces, por favor, hay que empezar a quitarse un poquito las gafas y darse cuenta que los medios funcionan a favor del capitalismo. El capitalismo tiene esta capacidad de transformarse como una serpiente según el contexto en el que se está viviendo, y una prueba de eso es que tú ahora vas, por ejemplo, al supermercado y los útiles escolares de los niños tienen eslogan como rebeldía, vamos con todo, o sea, muy adaptado al estallido social. Pero volviendo al tema de un posible escenario, yo creo que ojalá vaya a votar la mayor cantidad de personas. Yo creo que a diferencia del plebiscito, en el plebiscito había una consulta donde el ciudadano opinaba directamente sobre una decisión que iba a influir
en este caso hay un descrédito tan grande hacia la clase política que yo no sé si, si sea traspasable ese voto del apruebo a estos alternativas más, si tú quieres, de izquierda, antineoliberales. Justamente por esto que mencionaba de la desigualdad ante la información de su programa, de su proyecto, y ante los ataques que le hace justamente esta supuesta prensa plural, incluida la red, a esas alternativas, porque cuando la red hace un ataque a la clase política no diferencia a el Partido Comunista, al Partido, no sé, Humanista, al Partido Regionalista Verde, no los deja fuera del saco, los mete adentro. Cuando es la crítica a la clase política, van todos adentro. Sin embargo, cuando hay que dar espacio y alternativa para que opinen, no es igual. Entonces creo que ahí hay un escenario adverso, difícil, además pandemia, no es lo mismo hacer campaña con pandemia que sin pandemia. Entonces creo que finalmente yo no me atrevería a dar ningún pronóstico y hay que ver finalmente qué va a pasar este fin de semana. Ojalá vaya la mayor cantidad de gente a votar y con conciencia y voten por las alternativas que realmente están en contra de este sistema y que no han ido ni a negociar con Piñera, ni que están de acuerdo con esto de los mínimos comunes, ni que están de acuerdo con la cocina, ni que tampoco han hecho su campaña en base a desacreditar a un supuesto adversario que finalmente está dentro de tu propio posible conglomerado, sino que han hecho una campaña realmente por transformaciones para la gente. Yo tengo la impresión de que estamos en un escenario que es bien complejo, como ustedes lo afirman, desde el punto de vista comunicacional, indudablemente que con muy poco que hacer frente a esta tremenda maquinaria. Sin embargo, hay una épica, hay una dimensión, hay un esfuerzo, ¿no es cierto?, que se está tratando de hacer desde diferentes lugares, sitios, espacios. Sin embargo, yo creo que también hay cosas que están cursando y que yo creo que eso no está dentro de todos los análisis. Yo tengo la impresión de, por ejemplo, de que más allá de los resultados del sábado y domingo, del día domingo, ¿no es cierto?, de estos 2 días de votación, yo creo que aunque los partidos de la vieja concertación logren las gobernaciones que ellos dicen que estarían en condiciones de lograr, de lo que uno ha escuchado de sus programas y a sus voceros, aunque, aunque la derecha, como están diciendo, lo afirmó Müller en un programa por ahí, un programa nocturno, que el 30% de los constituyentes serían independientes y que el otro 70% estaría dentro de los partidos históricos, por decirlo de algún modo. Sin embargo, yo creo que la pulsión que está cursando hoy día en la sociedad chilena es mucho mayor, es mucho más poderosa y tiene otro tipo de elementos. Me explico. Yo tengo la impresión de que aquí puede haber, incluso, por ejemplo, se puede llegar a que estemos cerca del 70 de los constituyentes a favor, ¿no es cierto?, de un cambio constitucional y que la derecha con el 30% logre, no sé, un 38, un 40% de personas elegidas, porque ese es más o menos el sistema que tenemos. Eh, sin embargo, yo creo que esa pulsión que está en la calle vuelca la situación desde otro punto de vista. Y creo que esta desconfianza que existe dentro de la ciudadanía, ya sea por los partidos políticos, por la burocracia, hacia esta burocracia estatal, partidaria, social, que busca estos acuerdos mínimos, que es muy parecido a esta justicia en la medida de lo posible, que es muy parecido a esta lógica, ¿no es cierto?, de vamos a lo que se puede, a las 3 luquitas de cada año como alza, ¿no es cierto?, del sueldo mínimo. A esa lógica yo creo que queda corta. Y yo tengo la impresión que ahí es donde se va a jugar este partido. Este partido no se juega en el ámbito de las instituciones conocidas.
Más allá de que los partidos tradicionales recurran a las instituciones reconocidas, que eso es otra cosa, para poder tratar de capear el mal tiempo, por decirlo de alguna manera. Porque para capear el mal tiempo es bueno tener gobernaciones, para capear el mal tiempo es bueno tener algunos constituyentes, es bueno tener, ¿no es cierto?, algunos alcaldes, y es bueno tener también algunos concejales. El tema de fondo es cómo esta crisis política, social, económica, cultural, cómo esta situación específica va a servir para resolverla. Y yo tengo la impresión que esto no se resuelve aquí. Yo tengo la impresión que esto exactamente lo que va a hacer es profundizar la crisis. Yo tengo la impresión que la va a profundizar, y la va a profundizar porque estos mínimos acuerdos comunes, esta lógica burocrática de los mínimos acuerdos, es lo que está en tela de juicio. Esa es mi impresión, a largo, insisto, desde otra mirada, que no tiene que ver con lo estrictamente electoral, que eso para mí es otra cosa. Eso para mí es otra cosa. Frente a eso, Juan Andrés, a mí me llama mucho la atención, y entrando, ¿no es cierto?, en el área muy chiquitita, muy pequeñita, esta encuesta CADEM, ¿no es cierto?, que extrañamente pregunta por las instituciones, que extrañamente, ¿no es cierto?, trata de desviar la mirada hacia otras cosas, y trata de instalar a personajes extrañísimos en la palestra pública, ¿no es cierto? Y no habla de una cosa que todo el mundo sabe, o sea, ¿quién no va a valorar el trabajo de los bomberos? Eso es como, no sé, ¿hay alguien que esté en contra de los bomberos? Acá yo no conozco a nadie que esté en contra de los bomberos. Entonces, se instalan este tipo de cuestiones, ¿no es cierto? Y los medios oficiales, los medios uniformados, buscan esta salida, y sin embargo dentro de esto también hay desesperación. También manifiestan inquietud, sigue la inquietud por el tema de doña Pamela Giles, ¿cierto? Sigue la inquietud por el hecho de que ellos no repuntan, de que sigue la inquietud al interior de la derecha de querer resolver, o en un sector de la derecha, de querer resolver sus pugnas internas, y de venir y decidir, bueno, si la señora Matei o Joaquín Lavín, que insisto, esto es la política en pequeño. ¿Cómo ves tú eso hoy día? Mira, yo, Omar, creo que Chile es uno de los países más, sigue siendo uno de los países más brutales desde el punto de vista de la dominación política y económica. Bueno, entre paréntesis, no sé si Florencia está en Colombia en este momento, está en Chile, porque he visto que los afiebrados de derecha y que tienen poder, porque aparecen en las redes y qué sé yo, la dan allá, dicen que está encabezando el golpe contra Duque, dicen que, estoy literalmente en Twitter y en redes. Sí, sí. Me mandó el Foro de Sao Paulo, pues aquí estoy con calor en Cali, imagínate. Dice que está en el Foro de Sao Paulo, claro, que la mandó el Foro de Sao Paulo, en fin, dicen hartas cosas. Pero mira, yo creo que el caso de Chile es un país, en ese sentido, de una clase, de una oligarquía, y lamentablemente de sectores de la llamada oposición, que yo insisto, yo no creo que conceptual y políticamente sean de oposición, son no gubernamentales. Porque lo que ha ocurrido en Chile en los 90 en adelante es además dicho por ellos, es una política de los consensos, como gran valor democrático, como si todo lo que no fuera consenso fuera antidemocrático. Aquí rayaron la cancha de una manera brutal, del punto de vista de decir, mira, esto es democrático y esto no es democrático. Punto, se acabó. No hay más, no hay más. Y en eso la concertación jugó sus cartas desde los 90 en adelante. Toda la concertación. Después vinieron sectores que se saturaron de eso. Recuerdan ustedes los debates entre los autoflagelantes y los otros, en fin. Y bueno, y de ahí salen algunos sectores de la concertación, pero vuelven, o sea, Marco Enrique y el PRO vuelven al nido, digamos, en esta vuelta.
Entonces, ese es el país real que tenemos. ¿Y por qué comento esto? Porque creo que, mira, ¿qué está pasando en Colombia? Hay una durísima y fuerte represión. Hay una cantidad de personas desaparecidas impresionante. Desaparecidas. Desaparecidas. Hay una cantidad impresionante de personas asesinadas. No muertas, asesinadas. Pero tengo entendido que hoy día Duque recibe a quienes han convocado a las protestas. Aquí en Chile eso nunca ha ocurrido. Quien se acercó a eso, fue el primer gobierno de Michelle Bachelet cuando se produce la revolución pingüina. Estamos hablando de chiquillas y chiquillos de 12, 13, 14 años. Y en ese momento Michelle Bachelet convoca a una mesa que curiosamente no integró a los estudiantes. Integró a expertos, integró a los partidos políticos, en fin, la institucionalidad dominante, pero no les dio el estatus de reconocimiento. O sea, ¿por qué comento esto? Porque en otras partes del mundo, en Israel ocurrió hace unos años atrás, cuando se produjo el fenómeno de la primavera árabe, ustedes recuerdan, también en Israel hubo protestas a proporción de país. En Israel habían 60.000 personas en las calles y eso es mucho. El gobierno israelí, un gobierno extraordinariamente derechista y conservador, sionista, no se demoró una semana en convocar a mesa de diálogo a los sectores que encabezaban las protestas. Entonces, yo creo que eso es un rasgo, aquí tanto que los grandes medios hablan de Bolsonaro, pero si Piñera es tan o más fascistoide que Bolsonaro en el ejercicio del poder político. Hoy día escuchaba al senador Bianchi y le encuentro toda la razón. El senador Bianchi decía, lo que está haciendo Piñera es mantener el estado de excepción porque eso es lo que le favorece a él para su ejercicio político y sus ganancias económicas. Esa es la realidad. Y en el canal en que lo entrevistaban, la conductora y el conductor lo miraban así como no sabían qué hacer porque para ellos eso es demasiado fuerte. Entonces, digo esto, Omar y Florencia, porque creo que en Chile, y ahí, si entiendo bien lo que señalaste al comienzo, Omar, creo que efectivamente la única cuestión que puede modificar el cuadro político actual, en parte son las elecciones. Porque también las elecciones están metidas en un andamiaje de control social, de estado de excepción, de control mediático, en fin, eso es así. Mira, en Perú podrán decir lo que quieran los grandes medios del candidato del pueblo peruano, que es un maestro, un luchador social, lo han tratado de caricaturizar, pero los grandes medios no lo omiten. No lo omiten, no hacen lo que se hace en Chile, donde hay derechamente omisión y tergiversación. Entonces, hay un ocultamiento de la realidad social. Y eso es muy importante para poder tener en cuenta que efectivamente, creo yo, y ya hay varios análisis que van en esa dirección. Gastón Sublet lo decía el otro día en una entrevista. Gastón Sublet, un filósofo que no está necesariamente vinculado a la izquierda, más bien es un hombre que está vinculado a las causas de los pueblos originarios, que es un histórico profesor del Instituto de Estética de la Universidad Católica. Pero él dice, en una entrevista que le hicieron, apareció por ahí, porque todas estas cosas son así como por ahí, ¿no? Claro, sí, así. Las voces más profundas en este país no tienen acceso a los grandes medios, no se los van a dar tan fácilmente. Bueno, pero Sublet decía, lo que va a ocurrir es que la pospandemia va a tener un rasgo. Y la pospandemia, el rasgo que va a tener, según Sublet, es que los pueblos le van a pasar la cuenta a los gobernantes. Eso va a ocurrir y van a haber protestas mucho más grandes de las que hubieron antes. Y yo creo que ese es un diagnóstico real.
leía una columna de Manuel Cabieses, histórico director de Punto Final, con el cual tampoco yo por lo menos tengo posiciones políticas muy comunes en muchos aspectos, pero reconozco en Manuel Cabieses una persona que hace análisis, ¿no? Ese es mi punto de referencia respecto de él. No lo menciono porque esté o no esté de acuerdo, sino que porque hay que considerar apertura en los análisis. Bueno, Cabieses escribió una columna, la última que escribió, que a mí me parece muy interesante, porque de alguna manera llega a lo mismo que llega a Sublé. Él dice, desde la historia, yo varias veces lo he planteado y lo voy a seguir insistiendo, porque para mí la dialéctica de la historia es una cuestión real. No es algo que uno, como a mí tantas veces me han acusado, mira el pasado, mira el pasado, mira el pasado, así como si fuera un viejo que lo único que le preocupa es traer el pasado al presente. Ese es el concepto posmoderno que incluso hay en sectores de la izquierda chilena, que no cachan que el presente referencial que se construye con la historia, no con el presente. Y al final tú lo que tienes como presente referencial es la historia. Y el futuro también. Y eso es algo que yo estoy mencionando aquí a filósofos con los cuales comparto mucho. No me refiero ni siquiera a Marx, me refiero a filósofos más actuales, pero que toman el tronco marxista para analizar la sociedad mundial en este momento. Pero bueno, Cabieses, ¿qué es lo que dice? Dice, yo lo he mencionado también ese dato, en la década del 20 del siglo pasado, Gran Depresión Mundial, y también en Chile, la oligarquía en el Senado estaba discutiendo elevarse las dietas, mientras el gobierno reformista de Arturo Alessandri Palma y otros sectores con revueltas obreras y populares muy grandes empujaban cambios sociales. Bueno, ¿qué ocurrió? Que se fueron a la tribuna del Senado oficiales del Ejército de Chile, tenientes, capitanes, mayores, y empezaron a golpear con sus sables y a gritarle a los senadores que no siguieran hablando de la dieta y que hablaran del salario, que hablaran de la renta básica. Mira. Entonces, ¿por qué? Y bueno, y después tuvieron que cambiar la agenda los honorables, y en ese tiempo no había mujeres, eran todos honorables nomás. Ahora hay mujeres honorables en el Senado, las hay. No sé si en paridad, no creo, pero las hay. Y algunas muy influyentes, igual que en la Cámara de Diputados. Pero bueno, lo que ocurrió en ese momento fue que hubo un cambio. Claro, ¿qué es lo que dice Cabieses? Cabieses dice, ojo, que no siempre el ejército chileno ha estado defendiendo los mezquinos y espurios intereses de la oligarquía. Ese fue un ejemplo, y es verdad, porque después viene la República Socialista de Marmaduke Grove, ¿no? Que después la echaron abajo, y esos son militares. Y eso deriva en la elección del gobierno de Pedro Aguirre Cerda, con Allende, ministro joven, Allende, médico joven, el joven médico Allende de 30 y tantos años nomás, ministro de Salud del gobierno de Pedro Aguirre Cerda. Pero antes de eso pasó esto otro, esta revuelta obrera y popular y esta revuelta militar. Y Cabieses menciona otro momento histórico donde a lo menos una parte importante del ejército intentó defender al gobierno de Balmaceda, y ahí la oligarquía criolla, más las transnacionales que ya existían del salitre, más la Armada, que ha sido siempre una fuerza extraordinariamente reaccionaria, y lo es hoy. Hoy, en este momento, la Armada está jugando un papel protagónico en la represión a los pueblos originarios, primeros pueblos, y también a la ciudadanía. Ojo, Cabieses dice, en ese tiempo el ejército se fue para el lado y se puso en una posición. Bueno, pero todo esto lo dice Cabieses para decir, bueno, pero eso fue, y hoy día no hay ni una señal de que ni el ejército ni nadie esté del lado del pueblo, dice Cabieses, en este momento. No hay ni una señal. Yo creo que es así. Yo creo que efectivamente no hay ni una señal, ni una. Aunque, pongo paréntesis, no creo que el alto mando militar, particularmente el ejército, y no estoy defendiéndolo, por favor, que se entienda lo que quiero decir, no creo que estén muy contentos con el papel que están jugando. No creo. Están evaluando cuestiones de seguridad nacional,
Están evaluando que Argentina, que Bolivia, que Perú son gobiernos progresistas de izquierda. Están evaluando la presencia china en la región, en Chile. Es decir, están haciendo una evaluación bastante más amplia, más estratégica de la pequeñez terrible que tenemos de la élite política, incluso algunos sectores de izquierda que estas cosas ni las ven porque creen que no existen, entonces tienen los ojos así rayados. Perdonen la caricatura, pero es que es terrible. Bueno, Cabieces llega a lo mismo de Sublet. Cabieces dice, cuando no existe posibilidad que algún poder importante se coloque al lado del pueblo, lo que ocurre en Chile es que los que pueden lograr ese cambio son los miserables, los que están viviendo la miseria, los que están viviendo el descontento, los que están en la situación crítica. Eso es lo que está haciendo en Chile una posibilidad de cambio y como siempre, con una visión muy crítica de las fuerzas políticas de izquierda, muy crítica, Cabieces interpela en esa dirección. Entonces, yo ahí, Omar, perdona que me alargué, pero no sé si entendí bien, pero creo que ese factor, que digo factor, porque en el fondo es el pueblo, el que puede ser y va a seguir siendo, no puede, va a seguir siendo, y ojalá sea así, yo por lo menos voy a empujar en esa dirección, sea el que produzca la nueva situación política en Chile. Yo estoy de acuerdo en que las elecciones no son el punto final, pero para nada. Y algunos van a querer que sea el punto final. Sin duda que van a querer que sea el punto final. Pero para nada son el punto final. Florencia. Sí, creo que, bueno, de acuerdo con lo que dice Juan Andrés, creo que justamente el punto final se quiso poner con este acuerdo y lo que culmina este acuerdo justamente son estas elecciones, pero sin duda hay una efervescencia popular muy atenta y muy dispuesta. Yo creo que al no haber una conducción de este gran movimiento social que surge, quizá una conducción más nítida, no es tan fácil convocar a manifestaciones, sin embargo, igual se producen en todo el territorio nacional, siguen, lo que pasa es que esta realidad no la muestran los medios de comunicación, y yo creo que también hay mucha disposición a sumarse, porque, por ejemplo, la semana pasada, a propósito de Colombia, los colombianos en Chile, que son bastantes, han hecho velatones, manifestaciones, y chilenos y chilenas se han sumado. Importante cantidad de chilenos y chilenas se han sumado, y no solo eso, sino que también a veces tú estás en esas convocatorias y pasan autos y tocan la bocina y adhieren. Yo creo que es como algo que está esperando por su lugar para poder encenderse. Si un gran estallido social, yo creo que la pandemia lo frena también justamente la situación tan crítica que se está viviendo y sobre todo la represión, porque ahora, por ejemplo, la Tercera sacó un titular donde las Fuerzas Armadas parece que ahora también van a colaborar en el supuesto combate al narcotráfico, contra el terrorismo, dijeron también. Espero que no sea contra mí, porque también lo andan diciendo, que se supone que yo soy una terrorista, comunista, pagada por Maduro, que viene a desestabilizar América Latina. Y creo que justamente es por lo que decía Juan Andrés, o sea, esas Fuerzas Armadas que se llaman a plegar en esta cruzada contra el narcotráfico, entre comillas, cosa que no es verdad, en realidad va apuntada a poder reprimir con aún más fuerza la organización popular que surge en las ollas comunes, la manifestación. Recordemos que la semana pasada a un hombre por solamente gritar renuncia a Piñera o algo así, se lo llevaron detenido brutalmente, al mismo tiempo que Piñera estaba promulgando, que todo el mundo se felicitaba por la ley del cambio del apellido, que ahora vamos a poder elegir ponernos el apellido de la madre. Al mismo tiempo, Carabineros en Valparaíso detenía a una madre y a su hijo en el horario de deporte porque el niño parece que se había sacado la máscara para respirar, y la reducían el piso como a George Floyd, a esa madre, al mismo tiempo que se firmaba lo del apellido. Entonces creo que en el fondo Piñera sabe muy bien que no va a llegar al final de su gobierno y no va a poder aprobar todas las leyes que necesita para su grupúsculo si es que le imprime una fuerza brutal y represiva. Y frente a esto, creo que no hay una denuncia suficiente de parte de ese sector que se supone que debe defender al pueblo en el Congreso, por ejemplo. Fiscalizando, los senadores en Colombia han ido a veces a las protestas a fiscalizar, eso yo no lo he visto aquí. No he visto a parlamentarias
a propósito de parlamentarias que se las dan de representantes del pueblo y todo eso, yo no las he visto en la calle fiscalizando el actuar de la fuerza represiva de este Estado. Eso no lo he visto. Entonces creo que ahí falta algo muy sustancial. No basta solo con decir en los medios de comunicación que uno defienda al pueblo, uno tiene que estar ahí con ellos. Y si uno tiene un rol de diputado que le da la potestad de poder fiscalizar y de influir y defender a ese pueblo, deberían salir un poquito del Congreso y hacer lo que hizo Garzón y ir a la calle. Y estar ahí y defender ahí. Y desde ahí hablar. Porque es fácil hablar desde el Congreso donde no te llega ninguna bala, ningún golpe, donde nadie te agrede, donde todo está perfecto. Ahí es bien fácil hacerse la irreverente o hacerse los irreverentes. Creo que deberían salir un poco de ahí y empezar a fiscalizar, porque la fuerza bruta que se está ocupando contra el pueblo realmente ha pasado todos los límites. Bueno, para ir finalizando, ir cerrando este programa, ¿no es cierto?, previo a las elecciones del fin de semana. Decir que, bueno, ayer fue el Día de la Madre, saludo a todas las mamás, las presentes, las ausentes, ¿cierto? Pero ayer también se conmemoraba un año más del triunfo del Ejército Rojo, ¿cierto? Sobre el nazismo, y por tanto el Día de la Victoria. Que en los medios tradicionales seguramente casi ni se nombró, o pasó No, así, nada. o pasó así, o pasó así, ¿cierto? Impresionante, Omar y Florencia, como en Chile los grandes hechos de la historia del mundo pasan desapercibidos. Es impresionante. Y fíjate que sí, nombro eso porque creo que hoy día estamos en un momento bien crítico. Fíjense que hay una entrevista de Kissinger, cercano a los 100 años, que fue reproducida en un diario francés, y él habla de que no se juegue con Rusia, de que, ojo, no se juegue con Rusia, que hay que tomar las cosas más en serio. Y se lo está diciendo a los demócratas, se lo está diciendo, ¿no es cierto?, un conservador que fue un mano dura. Si no, preguntemos a todo el continente de América Latina, si no, pregunten a la vieja Unión Soviética de lo que significaron los acuerdos con China en ese momento, a principios de los 70. Entonces, y lo está diciendo a él. Y yo creo que es bueno eso, porque la élite nuestra no pareciera ser, como tú afirmas, Juan Andrés Lago, su dimensión geopolítica es mínima o casi nula, porque están viviendo en el día a día y están viviendo en la pequeña cosita, qué es lo que obtengo, qué es lo que no, cómo voy aquí, cómo voy allá, sin entender, ¿no es cierto?, esta dimensión de la historia. Y frente a eso también recordar un hecho que escuché y que me sorprendió mucho. Fíjate que en el alero de esta invasión nazi, eh, en un pueblo X, que no recuerdo el nombre, ahí estaba la cama de Tolstoy, su casita. Y ellos van y rescatan la cama de Tolstoy para que no fuera tomada por los nazis. La importancia histórica, la importancia de la dimensión cultural de un pueblo asediado, de un pueblo bombardeado, de un pueblo con hambre, pero que sin embargo su simbología es capaz de defenderla en un país, ¿no es cierto?, donde arreciados hoy día por la pandemia, lo que está sufriendo y lo que está hoy día cursando desde el punto de vista brutal es para el mundo de la cultura, un país que no respeta su cultura, que no respeta su patrimonio. Y con eso quiero yo dejar ese minutito. Les dejo un minuto para cada uno de ustedes. No, bueno, yo muy breve. Yo no sé si vamos a quedar al D de nuevo con la poesía, Omar. ¿Vamos a quedar al D? Vamos a quedar al D. Dejémoslo para el próximo, después del resultado de las elecciones. Vamos a ver. Ahí voy a ver qué tipo de poema voy. Ese sí que va a ser programa. Claro, ese sí. Hay que prepararse. Hay que prepararse. No, bueno, un saludo nomás y nos estamos viendo y conversando, pues. Esta es una semana muy intensa y
hay que seguir adelante por las causas justas y nobles que es necesario empujar. Y yo solo en este momento explicito mi solidaridad y mi compromiso que lo he tenido de muchos, muchos años con el pueblo colombiano, que está luchando, que está sufriendo, pero que está luchando. Así que con grandes amigas y amigos de Colombia ahí en mi corazón. Florencia. Bueno, muchas gracias primero por la invitación y también solidaridad con el pueblo colombiano. Creo que hay que votar con conciencia. Ojalá que voten todos por el pacto Apruebo Dignidad y con conciencia de quienes realmente van a ir a por los cambios. Así que me despido, muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima semana, pues. Hasta la próxima semana.